Hola, ¿qué tal? Bienvenidos con cada uno de ustedes. En esta oportunidad voy a presentar un nuevo video que espero que les sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes, presentando pues lo que es las principales características de la interfaz de usuario gráfico que viene por defecto dentro de Python, que es el tkinter. Estoy experimentando y se puede hacer muchas cosas, ¿no? Desde aplicativos se puede hacer, como una plataforma de software también se puede hacer y te da muchas bondades. Voy a hacer una pequeña breve presentación de cómo ha quedado para que algunos de ustedes también se animen y lo puedan utilizar, ¿no? De hecho, a mí me gusta hacer algunas teorías, ya habrán visto en alguno de mis videos donde presento, ¿no? Voy a hacer acá un pequeño paréntesis. Y yo normalmente me gusta hacer mis presentaciones, ¿no? Algunos ya habrán visto estas presentaciones que hacía registrando los archivos registrando datos en archivos en Excel. Había armado lo que son otros PowerPoint más avanzado que quería explicarle a muchos, pero ya no, por el tiempo no se puede, ¿no? Aquí estás, había diseñado un curso y donde ya había enfocado, ¿no?, lo que es en la parte de programación Python. De hecho, la mejor forma que a veces uno puede compartirlo es, es mostrarlo, ¿no? Mostrar a veces cómo se desarrolla, cómo se hace varias de los programas, porque a veces hay muchas cositas que no quedan bien entendido o que a veces tienes que irte al manual, ¿no? Y eso es simplemente como un asterisco nada más. Aquí había elaborado toda una serie del programa más avanzado, ¿no? De hecho yo tengo 65, donde explica lo que es la introducción, un aspecto a lo que es la introducción, el enfoque de Power Factory, cómo estos se interrelacionan de esta forma, ¿ve? Lo llaman la conexión entre ambos, visita el lenguaje Power Factory, la entrada, la ventana gráfica, clases de objetos dentro de Power Factory, porque si bien es cierto, Power Factory es un software y la mayoría de los software trabajan son hechos como objetos. Entonces todos tienen una determinada clase, ¿no? Desde esa perspectiva muestro aquí parámetros de variables y cada uno de ellos, ¿no? En fin, así. Y en la parte de abajo había especificado lo que es la sintaxis, ¿no? Porque si bien es cierto, algunos utilizamos alguna sintaxis para llamar a una función o a métodos, y hay veces nos olvidamos qué es lo que va adentro, ¿no? Qué parámetros está permitido o qué parámetros no está permitido, qué métodos se aplican a determinada clase y qué funciones se pueden aplicar o qué funciones no se pueden aplicar. Entonces, muchas veces dejamos pasar por alto, y esto está en la mayoría de los manuales, ¿no? Hay veces buscarlo cada uno de ellos es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, es algo que ya he desarrollado ampliamente. Algunos de los códigos más usados dentro de esa interacción, y bueno, ya lo había armado y tenía varios ejemplos, ¿no? Aquí ya lo había mejorado incluso para poder compartirlo, pero no se da el caso. Asimismo, algunos pueden utilizar lo que es el Visual Studio, y donde el Visual Studio pueden tener hecho su programación, ¿no? Entonces ahí yo ya había hecho varios de ellos, donde ya me había enfocado exclusivamente a lo que es esto, ¿no? Que uno puede tener para poder trabajar con clases, ¿ve? Entonces yo aquí lo he trabajado con clases porque es mucho mejor. Te permite hacer distintas cosas, ¿ve? Preparar flujo, ejecutar flujo, registrar datos, graficar, analizar, entre otras muchas de las cosas, ¿no? Y muchos de estos, si es que tú lo haces con clases, incluso tú puedes tener subclases internamente y después llamarlo, ¿no? Como yo lo he hecho aquí, ¿no? Entonces es interesante ver cómo es esto, ¿no? Por ejemplo, acá yo he hecho uso de la clase y he hecho simplemente, le he llamado a los métodos, ¿no? Dentro de la clase. Le he llamado, y más fácil hacerlo aquí, ¿no? Más fácil simplemente decirle qué parámetros quieres modificar. O por ejemplo, puedes analizar corto para toda tu red con alimentador, o simplemente utilizando todo lo que son los elementos, ¿no? Lo captas todos los elementos y simplemente modificas sus parámetros, ¿no? Modificas sus parámetros, qué tipo de método quieres, completo, puedes utilizar el método IEC, y el tipo, ¿no? Puede ser monofásico, trifásico. Entonces acá arriba yo le digo que lo puedes colocar 3 pH, 2 pH, 1 pH para referirlo del tipo de falla, trifásico, entre otras cosas, ¿no?
podemos tener también algunas funciones que lo había hecho, ¿no? Por ejemplo, qué funciones son compatibles, qué similitudes existen. Por ejemplo, las similitudes que existen entre el DPL, la versión 17 y la versión 15, ¿no? Y el Python, qué tipo de funciones vamos. Bueno, aparte de esto existen otros más, ¿no? Que ya también lo tengo, y algunas notas pues pendientes que faltan, ¿no? Entonces lo había elaborado porque las funciones se diferencian entre lo que entre versión que tú utilices, ¿no? Siempre es bueno a veces conocerlo cada uno de ellos, ¿no? Bien, esto no era lo que iba a presentar. El punto era de la interfaz de usuario gráfico, ¿no? Yo había elaborado mi propia interfaz, el cual lo he hecho aquí. Aquí está el código y simplemente lo voy a ejecutar nada más. Y ahí está, ¿ve? Entonces es una pequeña presentación de todo lo que uno puede hacer. Por ejemplo, yo he creado esta interfaz donde le he puesto entorno de desarrollo Dirac KC, que es de mi canal de YouTube. Y aquí le he puesto menús. Aquí le he puesto la parte del título, cálculo SDI, que es bueno, que es el cual quiero hacer. Y pues tú puedes abrir, puedes salir de ahí, puedes hacer evaluaciones, puedes crear más menús y puedes hacer submenús, ¿no? Entonces puedes hacer referencias, puedes crear más menús, puedes insertarle una imagen, puedes tener botones y cada uno de estos botones hace una diferente acción, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho, para el caso que les había mostrado, por ejemplo, para activar, lo he metido esto: interacción entre el Dixieland y el Power Factory, ¿no? Por ejemplo, aquí simplemente tú puedes meter tu folder, puedes meter tu proyecto y activas, y aquí tú puedes tenerlo, ¿no? Como ya les había mostrado, puedes ejecutar cortocircuito y hacer sus reportes incluso, o sea, directamente te va haciendo todo el proceso de forma automatizada con un simple botón, y al final te bota el archivo que tú requieres, ¿no? Con los datos registrados, imágenes, por ejemplo, análisis de armónicos, entre otras cosas, ¿no? Un ejemplito sencillo era esto, ¿no? Yo había preparado mi blog de notas, estaba trabajando con la IEEE, que así se llama el proyecto, y estaba trabajando con el proyecto 2, que está en el folder proyecto 2018, y el proyecto se llama SEAL, ¿no? Entonces, si no está dentro de una carpeta o de un folder, simplemente pones el proyecto. Es muy interactivo, ¿no? Simplemente pones activar, ahí está, ¿ve? Entonces, como nosotros podemos verlo, ya puedes interactuar rápidamente con botones, ¿ve? O sea, sin necesidad de estar ejecutando cada uno de tus escritos, sin necesidad de hacerlo, ¿ve? Entonces, con lo que ya les he mostrado es mucho más fácil de hacerlo, ¿ve? Más fácil de manejarlo. Te da acceso, como hemos visto, a lo que es todo, ¿no? Pero bueno, esa es una de las cosas que yo quería mostrarles que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer muchas más cosas interesantes, ¿no? Y ahora otra de las cosas que también estaba viendo, de hecho a mí me encanta lo que es la parte de la enseñanza, y me encanta enseñar, me encanta algunas partes de lo que son evaluación de funciones y todas las cosas, y yo veo que una buena enseñanza es mejor cuando uno lo muestra, ¿no? Entonces haces lo que es la parte de cálculos. De hecho, cada uno eh, de los que enseñamos y tenemos estudiantes, es mejor hay veces hacerlo mucho más interactivo, presentarle imágenes, resultados. Y eso es, ¿no? La educación en su mayoría debería ser un poco más interactivo. Deberíamos dejar de lado lo que es la parte de pizarras acrílicas y enfocarnos en una parte que sea mucho más didáctico, más fácil de poder visualizar y que sea más entendible, ¿no? Entonces, no solamente lo que es la parte de cálculo, sino lo que es la parte visual. Y eso es lo que yo muchas veces me he enfocado, ¿no? Decir, cómo es que una persona puede aprender, eh, y una herramienta que te facilita mostrarle los gráficos. O sea, le muestras los resultados, pero también puedes asimismo ahorrar tiempo mostrándole otros tipos de ejemplos, de ejercicios, variando algunos parámetros, variables, y interpretarlos, ¿no? Y de esa forma que el alumno, que la persona que lo está entendiendo, lo capte más rápido, ¿no? Porque a veces uno demora haciendo en pizarra, demora haciendo los ejercicios un tiempo. Y cambiar un valor o cambiar un parámetro, una variable, su valor de una variable, y empezar a desarrollar de nuevo toma su tiempo. Entonces no es muy didáctico, no es muy práctico cuando quieres ahondar un tema. Entonces he visto por conveniente, de hecho yo soy un amante de los
los lenguajes de programación, en este caso en Python, no soy un especialista, no soy un desarrollador de programas, pero sí soy un amante, un apasionado un poquito de esto, ¿no? Entonces he elaborado algo que podría ser mucho más comprensible y he hecho un caso práctico de movimiento parabólico. Este movimiento parabólico, su entorno te permite lo que es ingresar el ángulo con el cual se va a lanzar un balón, un balón, un misil o puede ser un objeto. Entonces yo tengo dos ángulos con los cuales se van a hacer y a qué velocidad. Y ahí está, ¿no? Entonces mira, podemos hacerlo de forma interactiva. Entonces vemos que realmente es bonito y apasionante. Entonces podemos meterle todo lo que nosotros queremos y al final nos muestra, es mucho más un poco interactivo esta parte, cuando uno puede verlo y uno puede decirlo, oye, y acá ya me dio los resultados, ¿no? El tiempo, la altura, la distancia, no necesitamos el ángulo porque ya podemos saber cuál es el ángulo, pero también por teoría sabemos que siempre va a ser la misma distancia máxima, ¿ve? Entonces puedo hacer muchas cosas, ¿no? Puedo hacerles entender de una forma más práctica, metiendo ya sin necesidad de estar desarrollándolo, ¿no? Voy a sacarlo esto en la parte de afuera. Ahora sí, mejor. Y ahora voy a hacer otro caso más. Voy a hacer el mismo movimiento y le voy a decir, ahora ya no quiero, yo sé que cuando uno dispara a un ángulo de 45 debe ser mayor, ¿no? Entonces yo lo voy a poner a 60, le voy a poner a 45 y sé que cuando es un ángulo de 45 la distancia máxima va a ser mayor. Entonces aquí lo pongo, por ejemplo, que sea ya no a 80 sino que sea 60 metros por segundo. Entonces listo, la velocidad de disparo se va a disparar en esto, lo calculo y ahora lo voy a graficar. Y efectivamente, ¿ve? Como uno puede ver, es mucho más interactivo, ¿eh? Mucho más interactivo para mí, por ejemplo, que yo enseño estas cosas, matemática, enseño, entonces es mucho más interactivo para que el alumno pueda decir, hoy sí, cuando uno dispara a un ángulo de 45 grados, el alcance es mucho mayor, ¿no? Entonces, y podemos decir que el tiempo va a ser 8.5 segundos y el alcance y el tiempo lanzado en 60 grados es de 10.4, ¿no? Entonces podemos ver realmente es eficaz hacerlo, ¿no? Entonces uno puede hacerlo distintos, ¿no? Ahora puedo abrir otro y puedo hacerle el siguiente ejemplo, decirle, ¿sabes qué? Ahora quiero que sean si son ángulos complementarios van a hacer el mismo recorrido, pero yo quiero una velocidad mayor. Entonces, por ejemplo, puedo decirle ya, por ejemplo, 15 y 75 son ángulos complementarios y de acuerdo a teoría el alcance debe ser el mismo, ¿no? Y acá pongo, por ejemplo, 120 y ya, por teoría debe ser el mismo, cálculo y lo grafico. Y es el mismo, ¿ve? Entonces te das cuenta, a uno de ellos le toma el tiempo 23.2 segundos en hacer el recorrido y al otro le toma simplemente 6.2. Pero de acuerdo a teoría, cuando son complementarios, se lanzan con un ángulo complementario, entonces debe tener la misma distancia de alcance. Es mucho más interactivo para que el alumno lo pueda entender, ¿no? Muchos ejemplos y de una manera más fácil y práctica. Otro de ellos que también estaba probando es función. Por ejemplo, tú puedes activar funciones. Mira, la facilidad que tienes para crear muchas ventanas es muy bonito. Puede evaluar una función, por ejemplo, coseno, y decirle coseno de pi entre x. Mi variable siempre va a ser x, la variable. Y le voy a decir qué es lo que me quieres evaluar dentro de aquí. Le voy a decir que sea 3, porque yo sé que el coseno de 60 es ¿cuánto? 0.5. Entonces acá me debería aparecer para este valor. Pero asimismo quiero que me presente la función. ¿De qué rango a qué rango quiero que me presente la función? De 1 hasta, por ejemplo, 15. Yo quiero que sea de 1 a 15 en la variable de x. Pongo graficar y me calcula, ¿ve? Entonces, más bonito, ¿ve? Entonces yo puedo evaluar la función para cualquiera de ellos, ¿ve? Entonces sin necesidad de que la persona esté metiendo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo evaluar otro de ellos. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, hállame una función cúbica, 2 por x, más una función cúbica. Ahí está, esta es una función cúbica cualesquiera. Le digo que me evalúe. ¿En qué valor me quieres evaluar? En 4. Le digo que vaya desde menos 6 hasta 6. Le digo,
y simplemente le pongo graficar y listo. Ya tengo la función cúbica y ya tengo evaluado el valor. El valor que tú estás evaluando para 4 es 72. Entonces, si es que tú trazas por acá, vas a conseguirlo acá y trazas por acá. Un sinfín de cosas. Otra función, por ejemplo, entonces no solamente funciones cúbicas, sino tangentes, cotangente. Puedes hallarlo muchas de las cosas y es mucho más interactivo para que el alumno lo pueda aprender. A ver, muchachos, por ejemplo, le puedes decirle, cuando tú quieres evaluar una función del tipo cuadrática, ¿no? 2 por x más x por x más 3, por ejemplo. Y el alumno empieza a resolver y tú le dices, ¿sabes qué? Grafíqueme, tabúleme los ejercicios y hálleme el valor, por ejemplo, en 3. Y tabulando, tú tienes que hacerme desde -4 hasta 4, ¿no? Y simplemente te tiene que mostrar, ¿ve? Entonces, cuando él tabula, debería hacerle una parábola cóncava hacia arriba, ¿ve? Cóncava hacia arriba debería hacerle, no solamente esto, sino también puedes hacerle cóncava hacia abajo. La función y le decimos, ahora ya no quiero que seas cóncava hacia arriba, sino quiero que seas cóncava hacia abajo. El alumno lo va a desarrollar y le vas a decir, mi estimado, yo quiero que tú me halles, quiero que me tabules y al final te tiene que salir, por ejemplo, evalúeme en 3 y haz el recorrido desde -5 hasta 5, ¿no? Entonces, cuando tú tabules te tiene que salir, ¿no? Y este es cóncava hacia abajo. Mis estimados, esta interfaz, como les vuelvo a mencionar, para cuando uno enseña, es mucho más práctico y mucho más fácil de que el alumno lo pueda captar, ¿no? Y ya ven todas las funcionalidades que uno puede tener con esta interfaz, ¿no? Te da la posibilidad de crear muchas ventanas y analizar en cada uno de ellos lo que tú quieres, ¿ve? He hallado una función cúbica, he hallado una función cuadrática, he hallado lo que es la parte del coseno, ¿ve? Entonces te da eso, ¿ve? Puedes seguir añadiendo más cosas. Y lo he probado y es realmente satisfactorio para poder enseñar, ¿no? Más didáctico, he hallado movimiento parabólico, física también te lo puede hacer. Entonces he hallado más práctico cuando son ángulos, de acuerdo a teoría, no debe, si son ángulos que no son complementarios, el alcance debe ser mayor en uno de ellos, y cuando son ángulos complementarios, el alcance debe ser el mismo, como he obtenido aquí y como he obtenido en este caso. Tanto para 15 como para 75 ángulos complementarios, el alcance siempre es el mismo. Entonces, de esa forma, el alumno puede decir, ah, sí, es verdad. ¿Y qué tiempo? Más rápido. Mientras más casos tengas, es mucho más fácil de que puedan entender y puedan captar. Bien, mis estimados, sin dilapidar más tiempo, espero que les haya gustado las muchas funcionalidades y entre otras cosas que ustedes pueden hacer con una interfaz, ¿no? Con una interfaz gráfico. Pueden conectarse, como les he mostrado, a otros aplicativos, pueden jalar de esos aplicativos, ejecutarlos, mandarlos, hacerlos y pueden hacer los mismos cálculos. Y conmigo será hasta la próxima.